Bueno, como ya les adelantábamos, hoy vamos a hablar acerca de ese snack ideal, ¿verdad? Que ya lo mencionábamos antes, seguramente va a ir cambiando ahí si son con caramelos, si son con mantequilla, si son con, con Sí, queso cheddar si y son todo mezcladas eso. Sí. también. Hablamos de las palomitas y para ello hablamos con la nutricionista Marisol Umaña Chacón. ¡Bienvenida! La recibimos con un fuerte aplauso. Bienvenida, Marisol, qué gusto tenerte aquí en el programa Todo Bien. Hola, muchísimas gracias, encantadísima de estar aquí. Bueno, hablemos de las palomitas. ¿Por qué es el snack ideal? Contanos. En realidad hay muchos motivos y entonces vamos a ir paso a paso y podemos comenzar por el hecho de que hoy en día es un poco complicado encontrar un snack o una merienda, una comida que venga a satisfacer esa necesidad de cumplir con ese requerimiento energético entre comidas, ¿verdad? Porque nosotros tenemos pautas y horarios ya establecidos, desayuno, almuerzo y cena, y quizás en ese momento todo bien. Y de hecho, me pasa mucho en consulta, por ejemplo, bueno, pues en mi caso personal, ¿verdad? En la consulta privada que me dicen, doc, comienzo súper bien, el desayuno excelente, el almuerzo vamos bien, ensaladita, pero se viene la tarde y ya no sé ni qué comer. Ajá. ¿Verdad? Y quiero comerme el mundo. Exacto, exacto. Y es cierto que ya después de la tarde, quizás después del almuerzo, ya tenemos como ese cansancio, esa marea alcalina, ya tenemos todo el día encima. Incluso esos factores de dopamina, de felicidad y estabilidad cerebral ya están hasta cansados. Y es el momento en que simple y sencillamente queremos algo reconfortante. Se nos olvida lo que es saludable, se nos olvida lo que es todo. Entonces, es muy importante tener planeado con anticipación una merienda que sea saludable y que sea rica. Y las palomitas vienen a cumplir esos dos factores. Porque en realidad es muy difícil encontrar a alguien que no le gusten las palomitas. Quizás a algunos les gusten más saladas, quizás a algunos les guste más con queso cheddar, ya eso dependerá del gusto. Caramelo, que son las favoritas. Y si no queremos empacharnos por ahí, las podemos combinar con saladas, ¿verdad? Entonces una y otra, y así cuando ya estemos cansados del salado, pasamos a lo dulce. Entonces, realmente viene a ser una opción, primero que es gustosa y que nos puede ayudar mucho a mantener nuestra salud general, y en el caso de que una persona tenga algún objetivo de mantener una composición corporal y bajar de peso. Entonces, ahorita podemos decir el por qué las palomitas nos ayudan en este sentido. En primer lugar, es un alimento que tiene una característica muy importante cuando nosotros queremos bajar de peso, y es que tengan un buen volumen y que tengan pocas calorías. Porque a nosotros tenemos hambre y nos gusta comer. Y muchas veces conseguimos un snack que es muy chiquito, ojalá una galleta que tenga chocolate o que tenga, no sé, mucho caramelo o mucho azúcar encima, y en 2 bocados ya nos comimos 120, 150 calorías y no nos llenamos. Si no nos llena, sí. Y ojalá que tengamos ansiedad, ¿verdad? Porque con la ansiedad, exacto, no queremos comernos la merienda en 5 minutos o en menos. Una galleta nos la comemos en 1 minuto, realmente. O menos. Sí. O menos, exactamente. Resulta que la palomita de maíz tiene la particularidad de que se infla. Entonces, gran parte del volumen de la palomita es aire. Entonces, ese montón de alimento que nos estamos comiendo, al final de cuentas, es mucho aire. Entonces, pasamos mucho tiempo comiendo, tenemos un volumen, por ejemplo, una harina, un intercambio de harina, que es una cantidad de alimento que tiene 15 gramos de carbohidratos, tiene apenas 80 calorías, que por ejemplo equivaldría a un paquete de galletas pequeño, ¿no? O un popi, por ponértelo de esta manera, equivale a 3 tazas de palomitas de maíz. Son 3 tazas. 3 tazas de palomitas de maíz es lo mismo que comerse a una rebanada de pan. Que la rebanada de pan probablemente te la comas en medio minuto. Sí. Y si vas muy lentito, tal vez 1 minuto o 2. Mientras que las palomitas puedes pasar un gran rato comiéndote 3 tazas de palomitas de maíz. Imagínate que 2 rebanadas de pan serían entonces 6 tazas de palomitas de maíz, que si no les ponemos algún ingrediente extra como margarina o los caramelos o etcétera, terminamos hablando de que serían apenas 30 gramos de carbohidratos
en 6 tazas de palomitas de maíz. Entonces, para esas funciones, el momento, porque ahorita es cierto que da ansiedad y que dan ganas como de comer y simple y sencillamente a veces queremos masticar. Hay muchas personas que nos da mucho placer el poder masticar. Y definitivamente ya el hecho de brindar poca comida a las personas no sirve. Es cierto. Sí, más bien ya eso nos pone, cuando hay limitación alimenticia, es como doble reto, ¿verdad? Claro, porque claro. uno dice, quiero pero no puedo, y ya, mentalmente eso nos afecta. Correcto, y lamentablemente eso es algo que sucede mucho en las dietas, que la gente cree que es comer poco y pasar hambres. Y justamente lo que tenemos que buscar es que la gente no pase hambre. Entonces, introducir alimentos que sean de un gran volumen y con poca cantidad de calorías es esencial. Entonces, la palomita es un excelente ejemplo de este tipo de alimentos, que es un factor que predice el éxito de una dieta. Qué bien, bueno, ahí está el snack ideal Sí. para lograr esas metas fit. Y yo diría que más que fit, saludables, para mantener un estilo de vida saludable al final, que eso es una responsabilidad de cada uno. Claro, ahora, una taza de palomitas, es que para poder imaginárnosla, digamos, cuando uno va al cine, digamos, que te ofrecen las palomitas grandes, las medianas y las pequeñas. Las pequeñas, ¿cuántas tazas trae, por ejemplo? Más o menos la pequeña serían unas 6 tazas, Ok. ¿verdad? O unas 4 tazas, depende, varía mucho, ¿verdad? Sí. Depende del cine que vayas, porque Sí, sí. hay más grandes. Por ejemplo, las que son de los cines de nuestra época, ¿verdad? Donde eran Ajá. unas cositas así, eran unas 3 tacitas. Ok. Ahora la palomita pequeña podría ser unas 4 o 6 tazas. Y la más grande, Sí. que viene de hecho, que uno la puede pedir salada y dulce. Correcto. Esas son que como unas 10 tazas. Por ahí, más o menos. Y si fuera solamente la palomita, estaríamos hablando que sería un intercambio de unas 3 harinas como a 3 rebanadas de pan. Tomando en cuenta la cantidad de palomitas que te estás comiendo en ese momento, pues sí vendría a ser una mayor cantidad de carbohidratos, sobre todo si al final de cuentas le estás poniendo caramelo, por ejemplo, o mantequilla. Sin embargo, esas son cosas que se pueden cuantificar dentro de una dieta saludable. Por ejemplo, que un fin de semana queramos comer algo que nos produzca placer, ¿no? Y que no importa si eventualmente tiene un poquito más de calorías, ya sea en azúcar o ya sea en mantequilla, es decir, en grasa, si mantenemos un estilo de vida bastante estable con alimentos naturales que involucran las palomitas, que es un alimento bastante integral y natural, entonces no sucede absolutamente nada, simple y sencillamente lo contemplamos como la merienda de la tarde, ya completa, y quizás por ahí en la noche reducimos un poquitito la ingesta de carbohidratos en la cena o en algún momento, y ya no hay mayor problema. Incluso, ojalá que nuestras comidas, por decirlo así, gustosas, y que cuando salimos, ojalá que fuesen palomitas, porque a pesar de todo, siempre contienen fibra y siempre aportan nutrientes, vitaminas y minerales, que si gustan también podemos hablar de ellas, que aparte de eso, del sabor y del tiempo que nos genera comerlas, nos aporta beneficios para la salud. Eso es muy importante y de Claro. hecho creo que tenemos que mencionarlos, ¿verdad? ¿Cuáles son esos beneficios que nos brindan las palomitas de maíz? Sí, claro que sí. Bueno, aparte del aporte energético que viene de parte de los carbohidratos, que es un carbohidrato de lenta absorción, es un carbohidrato de bajo índice glicémico, es almidonado, quiere decir que las cadenas de glucosa se liberan muy lentamente, entonces nos brinda energía en el torrente sanguíneo a largo plazo. Entonces no tenemos una cascada de glucosa que nos eleva mucho el pico de insulina y que nos va a bajar rápidamente, sino que va a ser una energía mucho más sostenible y que por ende nos vamos a mantener mucho más saciados. En este aspecto también de los carbohidratos podemos decir que es alto en fibra. Y eso es muy importante dado que vemos una gran deficiencia de la ingesta de fibra en la población costarricense y la población general. Y la fibra es absolutamente necesaria para la salud gastrointestinal, ya que es el único alimento para la flora, que son los bichitos que viven dentro de nuestro intestino y que gracias a ellos podemos metabolizar todos los demás nutrientes. También tiene un aporte importante de minerales, entre ellos el hierro, entre ellos el magnesio y entre ellos el fósforo, que son nutrientes que
los podemos encontrar en deficiencia en gran parte de la población. El hierro, pues lamentablemente vemos grandes deficiencias de hierro y muchos casos de anemia infantil y también en caso de adultos. Y es vacilón porque las palomitas tienen un buen aporte de hierro. Qué vacilón, ¿sí? yo no lo hubiera imaginado. No, Sí, no. sí. Quizás no sea la fuente principal, quizá como una carne Sí. roja, Ajá. ¿verdad? Pero tiene su aporte de hierro no bajito, ¿verdad? Tiene un aporte Significativo, considerable, ajá. exactamente. El magnesio es vital para las funciones celulares, ¿verdad? Está justo en el centro del ADN y es gracias al magnesio que las células se pueden replicar. Entonces, una deficiencia de magnesio produce problemas metabólicos a nivel general. Imagínate, si está justamente en el centro de la célula, ¿qué puede suceder si hay deficiencia de magnesio? Y justamente sí se ve una gran deficiencia de magnesio en la población. Es importante para la relajación muscular, para Dormir bien. para el insomnio, correcto, para la función cerebral, para la producción de ciertas sustancias, las catecolaminas, que es lo que sirve para que las neuronas se comuniquen entre sí. Y el fósforo, que es vital para que el calcio entre a los huesos y no se quede en el torrente sanguíneo, ¿verdad? Porque el calcio en la sangre calcifica el colesterol y a partir de ahí se pueden formar ciertos cristales de colesterol que puede perjudicar la salud cardiovascular. Entonces es importante que el calcio, sí, hay que consumir calcio, pero es importante que ese calcio entre al hueso. Ujú. Y eso gracias al fósforo, la vitamina K y al magnesio. Y que también- todo eso lo tienen las palomitas y todo de eso lo maíz. tienen las palomitas. Qué interesante, qué Todo, interesante, ahora sí, ¿verdad? amiga, las meriendas van a ser puras palomitas de maíz. Sí, almuerzo, desayuno. Palomitas de maíz. Desayuno. Por aquí preguntan acerca de las palomitas de microondas. Ujú. Dice que si estas son igual de alimenticias que de las que se venden en los cines. Las palomitas de microondas, es el maíz, ¿verdad? Ok. Si vos lo ves, no es un alimento, o sea, no es una sustancia creada, no es Son algo. la semilla. Correcto. ¿verdad? Ajá. Literalmente usted abre la bolsita y encontrar los granitos de maíz. Entonces, Ujú. el maíz. Quizás por ahí pudieran tener ciertos ingredientes un poco más químicos, ¿verdad? Y de Claro, ciertos para mantenerlos. saborizantes y ciertos colores y todo lo demás que de nuevo, dentro de un contexto de una dieta saludable y natural, que ya tenga sus mismos métodos de desintoxicación y de control de sustancias, no hay ningún problema, Ujú. ¿verdad? Entonces tampoco sigue siendo de las mejores opciones para merendar. Ujú. Porque bueno, también la comida ultraprocesada y ciertos aditivos que están bien controlados, pues sabemos que son parte de nuestro día a día, ¿verdad? Entonces dentro de todo esto hay mejores opciones que otras. Y definitivamente la palomita de maíz siempre va a ser una buena opción. Ahora, pues si tenemos la posibilidad de hacerlas naturales y hacerlas Claro. en nuestra casa y todo lo demás, pues mucho mejor. Pues así las hacíamos nosotros en una olla Sí, con la sí, tapa. sí, yo me es acuerdo, cierto. claro. Uno poníamos mantequilla, porque las hacíamos con mantequilla. Sí. Y echábamos y que tapaba uno y ¡pum, pum, Sí, pum, y empezaba pum! a ¡Ay, sonar qué ahí. emoción! Y ya cuando no sonaban era porque ya Ajá, estaban. exacto. Y había que quitarlas rápido porque se quemaban. Se quemaban. ¡Qué bueno! Dice, una amiga cenaba día a día palomitas y dice que tuvo un problema en el estómago. Y dijo el oncólogo que fue a raíz de eso. Pero ¿será que tan activamente, si comemos palomitas, se le pueda perjudicar a alguna persona? Pues habría que verlo y ver realmente cuál fue el problema al final que le dio, ¿verdad? Ujú. Porque si fue donde un oncólogo, pues estamos hablando de algún tipo de cáncer, ¿verdad? Ahora, todo en exceso es malo también, ¿verdad? Y hay que ver también, pues es un caso muy específico. Ya cuando hablamos de casos donde se diagnostican y estamos hablando de oncólogos, y estamos Sí, hablando, claro. Claro. es muy delicado realmente hablar de eso a nivel general y pues realmente aquí en este estudio, sin saber nada detrás de ese caso, no podemos realmente tener ninguna idea de qué pasó en ese caso particular. Claro. Entonces ya para asuntos y casos extra
extremadamente médicos, pues imagínate que hasta en el mismo hospital para un solo caso de ese tipo hay un montón de profesionales trabajando en ese caso particular, entonces no se puede hablar de lo ese mismo tipo de ha pasado casos. con el café, ¿verdad? El café que, por ejemplo, dicen, es que el café es malo y que tal persona tuvo Le una dio enfermedad cáncer de estómago, por ejemplo. por estar tomando café. De ahí no se ha logrado comprobar No. a ciencia cierta, ¿verdad? De hecho, yo soy súper cafetero. Y yo también. Tomo café todos los días. Y Lo mismo pasa cuando alguien ha sido como fumador intenso y de Exacto. repente fallece, pero de otra cosa y no por el, ¿verdad? No por el cigarrillo. Es que cada caso, como vos Y mencionas, cada organismo puntual. es diferente, Exactamente. ¿verdad? Y yo creo que es eso también, el saber, el irnos conociendo. Y de ahí, si yo por ejemplo, vea, no puedo comer, yo le he dicho a mi esposa, no puedo comer unos pancitos dulces que venden, ¿verdad? Que son tipo bonetito, en las noches, después de las 6 de la tarde, porque ya me da agrura. Ya me conozco. Entonces, si ya sé que me va a pasar eso, entonces mejor no me como un bonetito de esos después de las 6 de la tarde, porque sé que ya al ratito me va a perjudicar. Yo creo que es irnos conociendo y saber qué nos afecta, qué no nos afecta, ¿verdad? Para ir siendo hasta muchísimo mejor en la alimentación nosotros Claro, mismos. más responsables Claro. también conociéndonos. Es súper importante eso que vos decís, porque también no podemos decir que hay alimentos malos. Claro. Hay alimentos que no se recomiendan para cierto tipo de casos. Digamos, por ejemplo, el maní tiene muchos beneficios, pero el maní no es beneficioso para alguien que es alérgico al maní. De hecho, es veneno para esa Claro. persona. Ujú. Pero eso Claro. no quiere decir que el maní sea veneno. Algo sucede parecido como con el gluten, ¿verdad? Igual el tomate. Hay El personas tomate. que son alérgicas al tomate. Pero el tomate trae muchos beneficios, Claro. ¿verdad? A las personas que quizás no sean alérgicos. Entonces, en el caso también particular con la palomita, que también sucede con muchos granos que son muy enteros, es que tienen una capita de fibra, justamente la fibra, que es muy difícil digestión. Y muchas veces ocasiona, sobre todo si la persona tiene un síndrome de intestino irritable o Claro. tiene ciertas condiciones que no le permiten digerir muy bien la fibra. Entonces, a nivel de colon y a nivel de aparato digestivo, sí hay que controlarle el consumo de fibra. Entonces, tal vez con un consumo excesivo de fibra, sobre todo en estos casos particulares, quizás por ahí se debe medir. Es decir, a nivel de recomendación general, y de hecho es un caso demasiado particular, un 0.01%, diría yo, pero se da que el 99% de los casos más bien tenemos problemas de deficiencia de consumo de fibra. Ujú. Y en realidad la palomita es que una no, gran no lo opción. procesamos bien, o el sistema no lo procesa bien, ¿o qué será? No, que no lo consumimos. Ah, ya no lo consumimos. Que no lo consumimos. Tenemos una deficiencia de fibra porque nuestra dieta es muy baja en alimentos integrales. Ahorita en nuestra actualidad, de vegetales y de frutas. Ujú. Y de alimentos de granos enteros, como por ejemplo las leguminosas, como por ejemplo los cereales integrales y la palomita de maíz. En la palomita lo encontramos. La fibra. Totalmente, es un grano entero, Ujú. súper integral, ¿verdad? Y que nada más simple y sencillamente explota. Además que la palomita Es sacia delicioso. un montón, ¿verdad? Sí. Eso iba a mencionar, que uno se come cierta cantidad y ya uno se siente lleno. Sí. Me sació. Sí, Ujú. total. Y me está nutriendo también. Ajá. Total. Y hay muchas maneras también de prepararlas por si acaso tenemos ahí que nos aburrimos, ¿verdad? Que solamente las palomitas ahí explotadas. Sí, cuando vamos al cine, cuando vemos películas, es de mucha tradición ver las películas con las palomitas. No hay palomitas sin... no hay No hay películas. cine. No hay Ajá. películas sin palomitas. Y no importa la hora. Así sea que uno vaya al cine a las 10 de la mañana. No importa. Palomitas, exacto. Marisol, hablamos también de esos snacks que vienen derivados de las palomitas, ¿verdad? Ahí, de hecho, hay unas bolsitas de unos snacks que no los vamos a mencionar porque La marca, publicidad, ¿verdad? exacto. Pero dice que son precisamente hechos a base de palomitas. Obviamente a esto les agregarán una que otra cosita además, ¿verdad? Precisamente para preservarlos, pero ¿qué tan recomendables también son? Claro, por supuesto. Bueno, mira, recordemos que también los chicos tienen un requerimiento, si ya estamos hablando de niños, tienen un requerimiento energético bastante mayor y que ellos necesitan esta energía. Entonces, Necesitan el azúcar. podríamos decirlo de esa manera, pues si podríamos
si podríamos hacer que el azúcar sea un aporte de un 10% de la alimentación del niño, está perfectamente balanceado con su dieta, ¿verdad? No, tampoco hay que tenerle miedo en agregarle el azúcar con cierta medida porque claramente en exceso resulta ser malo, ¿verdad? Siempre hay que propiciar que el niño tenga sus actividades, que tenga mucha actividad física, que es propio de la salud de los niños. Si supieran lo que hacía yo, chiquitito. Correcto. Yo ponía una cuchara, la llenaba de azúcar, ponía una cuchara en el disco de la cocina, dejaba que se caramelizara. Ay, no. Comía como un popi. Es que sí, uno comía chocolates, uno comía un montón de cosas, pero te movías mucho y sea como sea, los almuercitos eran almuercitos casaditos de la casa, que desayunábamos en la casa gallo pinto con una huevo. Una tortillita hecha por la mamá. Es correcto. Entonces es una manera de introducir el azúcar de una manera saludable dentro de la dieta de los niños. Tampoco no hay que restringirlos mucho porque ellos necesitan Eso es importante porque, como vos decías, no excesos, ¿verdad? Correcto. Pero si quieren algo dulce, tampoco satanizar el tema, porque todos los extremos no son buenos. Sí, exacto. Absolutamente. Y si estamos hablando de meriendas saludables, donde utilizamos una palomita de maíz, por ejemplo, que viene siendo un alimento alto en fibra, con un carbohidrato de lenta absorción, que aporta vitaminas y minerales, y para que sea más llamativo para los niños, les agregamos un poquito de caramelo, por decirlo así, como los famosos alborotos. Ah, sí, exacto. ¿Verdad? Que también se hacen caseros, yo me acuerdo. Esos son palomitas, ¿verdad? ¿Son palomitas? Palomitas, sí. Sí. Mi abuelita nos hacía alborotos. Ajá. Entonces, con azúcar y se quemaban las manos, ¿verdad? Las señoras y todo. Sí. Pero hacían unas pelototas así y era riquísimo para los niños. Y esto es mucho mejor que quizá que compren el montón de cosas en la escuela o en las pulperías y así, que definitivamente van a tener mucho más azúcar, mucho más grasa y que no van a tener ningún valor nutricional para el niño, ¿verdad? Entonces, y además de lo divertido que puede ser como una interacción entre la familia para preparar sus alimentos y sus meriendas, que una los lazos entre madre e hijo, padre e hijo, hermanos, ¿verdad? Que, por ejemplo, hagan unas barritas con palomitas. Claro. ¿Cómo les podemos hacer? Ya yo estoy tomando nota aquí. Sí. Yo las he visto y yo las he probado y son riquísimas. ¿Cómo se hace? Sí. Mira, hay varias formas. Hay varias páginas también donde podemos buscar. Yo sé que en Sabores USA, en Instagram, ellos tienen una página donde tienen una lista de recetas para hacer palomitas. O vos te metes ahí a Google y buscar recetas de palomitas y vas a encontrar un montón, sobre todo si vas a buscar para meriendas para niños. Pero, por ejemplo, haces unas barritas, entonces agarras palomitas de maíz. Por ejemplo, las mezclas con mantequilla de maní, con miel. Le metemos arándanos, le metemos algunas semillas, las distribuimos dentro de una bandeja así grande, con chispitas de chocolate. Y la refrigeras un ratito y ya tenemos unas barritas energéticas perfectas para los niños. Buenísimo, claro, me encanta. Aquí estoy viendo un montón de recetas, sí. Amigo, ya voy aplicando, sí, exacto. Sí. O podés hacer que derretís un poco de chocolate con un poco de aceite, no sé, poquitito de aceite de coco. Haces unas palomitas de maíz, las pones en una filmina o siempre haces bolitas, les pasas el chocolate por encima y tienes bolitas de chocolate con palomitas de maíz. Ay, delicioso. Qué bueno, sí. Aquí es utilizar mucho la creatividad y pensando en que tenga nutrientes. Exactamente. La base, palomitas de maíz. Exactamente. Me encanta. Y ahí estoy pensando poner en una olla como leche condensada, ¿verdad? No que la pongo en la lata, sino que la vacío en el sartén. Correcto. Y que se queme como un poquito, ¿verdad? Ya hacemos dulce de leche. Exacto. Sí, claro. Y luego le pongo y hago bolitas de palomitas con dulce de leche. Como si fueran bolitas de cornflakes. O de hojuelas de maíz. Exacto. Sí. Pero con palomitas, Muy bien. Exacto. Me encanta. Excelente. Sí. Y eso es un buen snack. Correcto. Claro. Y a los chicos les encanta que las meriendas y que los snacks sean provenientes de sus casas, ¿verdad? Que sean cosas caseras. Y también es importante para poder fomentar en ellos la costumbre y la idea de estar comiendo alimentos caseros, ¿verdad? Porque eso te
te forma, aunque sea de una manera indirecta o ya se mantiene en tu subconsciente, que te gusta la comida que se hizo en casa. Que uno ya recuerda con cierta nostalgia aquellos postres y aquellas comidas y aquellos alimentos que se hacían en casa. Que por lo general, al ser provenientes de alimentos naturales, son más ricos en nutrientes, que viene a suplir una necesidad muy grande que tiene la población en este momento, que es una malnutrición terrible y que viene a explotar o desencadenar en un montón de enfermedades metabólicas no transmisibles, ¿verdad? Que también está muy caracterizada por una fragilidad en la persona por una falta de nutrientes. Eso está muy, muy interesante. Estoy pensando en que también hay como cierto tipo de, ¿cómo diríamos? De formitas. Moldes. De moldes, de estrella, de sol, ¿verdad? De dinosaurios. Me parece que uno puede hacer, en vez de las barritas, también meter las palomitas así, luego sacarlas del molde y ya les va a quedar con forma. Exacto. Por supuesto. Es usar la creatividad y hacerlo junto a ellos. Por supuesto. O bueno, también tenemos la opción de que si no tenemos tiempo, porque hay que ser realistas, también ya somos madres y padres que somos muy ocupados en la vida y tampoco no tenemos chance de estar ahí metidos en la cocina haciendo las meriendas de los niños. También existe unas presentaciones que ya vienen preparadas, que ya vienen de parte de la industria y que también podemos utilizar esta herramienta, ¿verdad? Entonces aquí es donde tenemos que ver también la industria alimentaria como una aliada. No necesariamente es nuestro enemigo. No satanizarla. Exactamente, pero también es importante discernir cuáles son las mejores opciones y cuáles son las más saludables, ¿verdad? Buscar los ingredientes, buscar que, por ejemplo, el primer ingrediente en la etiqueta sea el ingrediente natural, la palomita de maíz. Que no venga primero aceite, azúcar, jarabe de fructosa, que amarillo, que rojo 40 y que yo no sé qué, ¿verdad? Sino que realmente el primer ingrediente sea el nutriente, el alimento. Y bueno, tal vez podríamos mencionar también que es algo súper importante, que bueno, que el maíz es una parte muy fuerte de nuestra cultura como centroamericanos y como latinoamericanos, que de alguna manera estamos honrando nuestras raíces, ¿verdad? Sí. Que vienen a base del maíz y que ha sido básicamente la base de nuestra nutrición desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, realmente vemos que tiene mucha sabiduría, por decirlo así, detrás de lo que es el maíz. Entonces es un alimento muy noble, muy nutritivo y que perfectamente puede estar a la base y que lo está a la base, por ejemplo, de uno de los pueblos más longevos del mundo, como es Nicoya, ¿verdad? Que es una de las zonas azules, cuya base básicamente es el maíz. El maíz. Y la palomita de maíz no aporta absolutamente nada de colesterol. Lo que aporta el colesterol es el agregado que nosotros le pongamos, ¿verdad? Al final de cuentas, la mantequilla o así. Pero por sí sola no aporta nada de colesterol. Cero. Recordemos que el colesterol lo aporta únicamente los alimentos de origen animal y que tengan colesterol, ¿verdad? No necesariamente por ser animal son altos en colesterol. Y que el colesterol tampoco per se es dañino, ¿verdad? Es el exceso de y un metabolismo dañado. Por eso lo podemos hablar en otro tema, ¿verdad? Claro. Sobre el asunto del metabolismo del colesterol, que también es un tema muy importante. Sí. Porque el colesterol es importante. Sin colesterol no morimos. Y siempre vemos el colesterol, siempre la parte satanizamos. Sí, igual. El problema es el metabolismo que está dañado, que no puede metabolizar de una manera adecuada y de manera que pueda ser utilizado para las funciones para las cuales está destinado el colesterol. Pero efectivamente una persona que tiene ya el colesterol elevado no es recomendable que consuma mucho colesterol por su ya deficiente metabolismo en el colesterol. ¿Qué cosas aportan colesterol? Por ejemplo, mantequillas, grasa animal, carnes altas en grasa, como el chicharrón, ¿verdad? Claro. Tan rico las tocinetas, los huevos, pero de nuevo, ¿verdad? Aquí el asunto con sería el exceso, pero sí, efectivamente, ningún producto vegetal
te va a aportar colesterol, ninguno. Muy bien, muy bien. Saludos a un buen amigo, a Javier Angulo, que nos está escuchando y dice, en Sudamérica, Perú y Ecuador acostumbran mucho las palomitas como entrada en las comidas de la familia. Ve Y qué también lo interesante. hacen en ciertos restaurantes. Incluso las mezclan con chimichurri en algunos países. Como oye. entrada. Como entrada. Con Un fuerte chimichurri. abrazo para Javier Angulo. Pronto lo vamos a tener también aquí en el programa, que él se sabe todo y más en el tema financiero. Así que un abrazote y gracias por estar escuchándonos. Suena delicioso con chimichurri. Con chimichurri, Yo sí, ¿verdad? Sí, sí, a sí. mí me hizo así. ¡Qué rico! Palomitas con chimichurri, Sí, qué me interesante, encantó. la verdad. Incluso uno puede como mezclar unos chilitos, hacer mezcla de condimentos, Ajá. como tipo Ajá. tajín, Ajá. y se lo pones a las palomitas. Puedes hacer tus propios Mira, sí. inventos y puedes hacer tus propias mezclas Recetas. dulces, con canela, con, ¡Ay, qué rico! con Sí. azúcar caramelizada. Es decir, en realidad es tan versátil. Sí, y es que vos sabés que la palomita por sí sola no tiene un sabor tan fuerte o tan definido, entonces yo creo que eso es lo que le permite que vos lo mezclemos. lo mezcles con lo que se te ocurra. Por eso es que hay desde saladas hasta dulces y no perjudica, digamos, en el sabor de la palomita como tal, porque si vos te comes una palomita sola, te sabe muy, Aire. muy neutro, ¿verdad? El Correcto, sabor. correcto. Marisol, y en el caso de los adultos que queremos traer la merienda al trabajo, ¿qué sería lo recomendable? ¿De qué tamaño puedo traer la bolsita? Mira, sí, depende como si ya tenés un control nutricional ya específico. Hay personas que tienen un plan con sus nutricionistas. Ajá. Hay personas que nada más comen a su propio criterio, Ujú. que está muy bien. En cualquier caso, en cualquiera de los dos escenarios, las palomitas son una muy buena opción para traerte. Si estás en tu control nutricional, sabes que 3 tazas o 20 gramos sin cocinar, a veces es más fácil calcularlo sin cocinar, ¿verdad? Porque a veces como las tazas, como, uy, se me salió una palomita encima de la taza, entonces ya no fue una taza Sí. rasa, sino que fue una taza copetona, entonces la taza se convirtió en 2 tazas. Son 20 gramos de palomita en crudo. Ajá. Ujú. O sea, Y- el granito. El grano. Es sí. correcto. Eso equivale a una porción de harina, que son Ok. 15 gramos de carbohidratos. Entonces, si vos estás en tus conteos de porciones o de macros, sabes que 20 gramos es un intercambio de harina. Ya si ahí le querés poner un poquito de mantequilla o margarina o aceite vegetal, ya cual sea tus preferencias nutricionales, ya sea por, no sé, que sos algún tipo de vegano, entonces utilizas aceite en vez de mantequilla, etcétera, etcétera. Utilizas el método de cocción que vos prefieras y depende de las demás porciones que quieras introducir en tu día. Por ejemplo, podemos, si tenés una fruta, en vez de una fruta, le ponemos una cucharada de miel. Entonces ya las podemos hacer dulces. O le ponemos una cucharada de azúcar y ya no le ponemos la cucharada de azúcar al café. Entonces, de esa manera podemos adaptar las palomitas a nuestro día. También es una buena opción para compartir con los compañeros y tener una merienda que nos rinda un poco más y que no sea algo que solamente nos duró 5 minutos. O digamos, por ejemplo, yo le digo a las personas, a los pacientes que pasan mucho sentados en la computadora, que a veces como que les da ansiedad y quieren Sí, como es que cierto. trabajar y comer, trabajar y comer. Ajá. Eso y por puro aburrimiento, ¿verdad? Entonces es una excelente opción porque sabemos que es una merienda que les va a durar por lo menos sus 15 hasta 30 minutos, depende de cuán concentrados estén en su trabajo de la computadora. Y los va a llenar. Hasta los niños. Y los va a llenar, Ahora en exactamente. vacaciones y se ponen a ver Claro. digamos, anduvieron en bicicleta, hicieron su tiempo ahí de esparcimiento físico al aire libre. Pero ya luego cuando entran a la casa y si están viendo película o algo así, ya que quieren picar y que muy bien, palomitas. Yo ahora aquí voy a picando las palomitas. claro. Nos queda un minuto ya. Un minuto. Saludos para Daniel, nuestro compañero de atletica.com. Dice, a mí no me ponen límite y me huelo un tanque de palomitas. Qué rico, sí. ¡Qué rico! Bienvenido al club. ¿Verdad? ¡Qué delicia! Bueno, nos queda un minuto. ¿Por qué las palomitas son el snack ideal para cerrar? Que no se nos olvide. Primero porque son de muy buen acceso, son bastante económicas, te llenan un montón, nos aportan muchos nutrientes, nos aportan fibra, nos aportan carbohidratos que nos da una energía
que nos va a durar durante el día, aporta pocas calorías y es un gran aliado para nuestra dieta y nuestros objetivos de mantenernos bien saludables. Excelente. Marisol Umaña Chacón es nutricionista. ¿Cómo te pueden encontrar en las redes sociales o cómo te pueden contactar? Sí, claro. Bueno, principalmente por el Instagram, que es como el medio de comunicación más sonado. Es Marisol-Nutri-ATH. Nutriat. Okay. Muy bien. Muy bien. Marisol, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Voy buscando las palomitas ya. Ya. Sí. Estás a un clic de distancia. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sé el primero en descubrir todo el contenido.